Hello, boys and girls. For this activity, you're going to be continuing to practice previously taught concepts that we already went through, and you're just reviewing your counting by ones, by tens, your 10 frames. And I'm going to go with it with you. So in the first one, you have to put your numbers in order from 1 to 20. So, you start with 1 and then 2, and you go all the way, and the last number should be 20. And then for the next one, it says, what comes next? So you start with 5, then it's 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And then this one's 9, 10, 11, and then you fill it all up. And then this one says, can you fill in the 10 shapes? So 10 frames, sorry. So this is 4. So I'm going to put 1, 2, 3, 4. And then I stop, and this one I put 8, 7, 10, and 9. And then for this one, you just count. If you remember, the long sticks like this is 10. So I just go 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. And then you do the rest. And then for this one, says I could count base 10 blocks. So remember, this is 10. So the 10 stands for the 1, and I need 6 more. So 11, 12, 13, 14, 15, 16. And then you do the rest. This one, you put the circle on the one that has less. So 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 3 is less. So I'm going to drag that here. Then for the next one, it says, which number is greater? Is 2 greater than 7, or is 7 greater than 2? And then 7 is greater than 2. And then you do the same for the rest. Same here, which number is smaller? So is 3 smaller than 6? Oh, it's not the same thing. This one is larger. Which number is larger? This one is what's smaller. So is 3 smaller than 6? Yes. And then this one says ice cream cone counting. So it has 3. So I'm going to put 3 scoops on this one. Super easy. And then the next ones are the same. You just put that many scoops on there. As I said, which cookie jar has the least? So this one has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this one is smaller. And that's it. If you have any questions, please let me know. Your child should do this independently with minimal help if they need any. These are concepts they should have mastered to be able to go to first grade. If you have any questions, reach out. Hola, para esta actividad van a seguir practicando sus números y conceptos que ya les hemos enseñado durante el año, y es muy importante que ya sepan hacerlo independientemente. Si tienen alguna pregunta está bien, pero no le digan la respuesta. Es los conceptos que ya tienen que saber ellos solos para primer grado. Aquí en este video voy a ir por cada trabajo que está en esta tarea para darles instrucciones de cómo completarlo. Pero primero van a poner sus números en orden de 1 a 20. So van a empezar con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo hasta el 20. So ellos van a seleccionar las manzanas y ponerlas ahí. Número siguiente, dice qué números siguen. Si empiezas con 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es 9, 10,
11 es 3, 4, 5, 6, todos estos. Luego esto van a practicar poniendo los círculos para representar el 4. Son 4, es 1, 2, 3, 4. Y es muy importante que si este número era, vamos a pensar que era el 8, que pongan aquí 1, 2, 3, 4, 5, que su hijo o hija sigan acá abajo a la izquierda. So tienen que poner el círculo aquí, 6, 7, 8. Si lo hacen de esta manera, es incorrecto. Esto no está bien. Lo tienen que empezar de la izquierda. ¿Ok? Y van a hacer esto para los demás. Luego aquí van a contar cuántos hay en el palito así alto. Significa que hay 10. So van a decir 10, 11, 12. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y así van a ser todos. Siguiendo con ese concepto, ya les dan el número, so van a hacer lo opuesto. So ya le dan la respuesta y su hijo o hija tienen que poner los cuadrados. So este es 10. So 10 representa el 1 y necesito 6 más. So 6, 7, 8, 9, 10. Ay, perdón. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y hacen lo demás para igual. ¿Cuál grupo tiene menos? Aquí hay 3, 4. El 3 tiene menos. Dice, ¿qué número es más grande? ¿El 2 o el 7? El 2. ¿Qué número es más grande? ¿El 3 o el 9? Ay, perdón, 9. El 7 es más grande. ¿Cuál es más chico? ¿El 3 o el 6? El 3 es menos. El 1 es menos. Y este es igual a cuál es menos. So, 16, 15. Pero ellos tienen que hacer todos. Nomás estoy dando ejemplos. Aquí son nieve. Van a poner 4 en este. 1, 2, 3, 4. Y ellos pueden seleccionar las nieve que ellos quieran y van a hacer las demás. Aquí lo mismo. Te van a poner 15. Seleccionan lo que quieran y nomás los ponen en el plato. Igual aquí. Y van a poner a cuál tiene menos. Que tiene 7 y 6. El 6 es menos. Como dije, es muy importante que su hijo o hija lo completen independientemente, pero si tienen preguntas, está bien que los guíen, pero que no les den la respuesta. Esto es algo que ellos tienen que hacer independientemente para estar listos para primer grado. Si tienen preguntas, no duden en mandarme mensaje. Gracias.